Bueno, pues buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas caras conocidas, mucha gente que está interesada todavía en la Divina Voluntad, ¿verdad? Ahora nos hemos reunido para hablar de algo que casi nunca se menciona en la Divina Voluntad, aunque es como uno de los pilares de la Divina Voluntad, que es, vamos a hablar de María, ¿sí? Y todo esto viene para festejar el Día de la Asunción, o sea que fue el miércoles de la semana pasada, y el Día de la Asunción, ya todos lo sabemos, es el Día de la Divina Voluntad, la fiesta del triunfo de la Divina Voluntad, que es cuando la Divina Voluntad asciende a los cielos por primera vez en una criatura humana que la vivió plenamente. ¿De acuerdo? Entonces, este es el motivo de este retiro. Hablar de María no es sencillo, porque María, aunque está mencionada en la Biblia, desde el Génesis, en la promesa que le hace Dios a Adán de un redentor, y donde le dice que la serpiente quedará aplastada, que una mujer le pisará la cabeza y que pondrá enemistad entre su descendencia y la descendencia de la mujer. Ahí empieza, luego Isaías la vuelve a nombrar como que una virgen concebirá, ¿sí? Refiriéndose al Redentor. Pero prácticamente sería como lo único claro que existe en este anuncio. En la actualidad nosotros, la Iglesia, ha visto en el libro de la sabiduría toda una cátedra sobre María. Se le aplica a María lo que se dice en el libro de la sabiduría. Fuera de eso, no se menciona más hasta el Nuevo Testamento, en donde ya Lucas es el que habla un poco más de María. Es el que nos da la nota de que el arcángel llega y le anuncia a María que va a ser madre. Fuera de ahí, nada más, hasta que llega María con su prima Isabel, ¿se acuerdan? Y que Isabel, tocada, llena del Espíritu Santo que le transmite María y Jesús que lleva en su seno, de repente ellos se sienten iluminados, son iluminados y profetizan prácticamente. O sea, el niño brinca, salta de gozo en el vientre de Isabel, y ella dice palabras muy, muy curiosas. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Pero fuera de eso se vuelve a perder María. ¿Por qué se pierde María? ¿Por qué no hay nada así claro escrito sobre María? La contestación a esto la vamos a encontrar en los escritos de Luisa Picarreta. En alguna ocasión está Luisa diciéndole a Jesús que a ella se le hace que son mentiras. Son palabras muy curiosas de Luisa. Los que la hayan leído ya tendrán conocimiento de la intimidad que había entre Luisa y Jesús. Y le dice, oye, me parece que es una mentira lo que me dices, que yo soy el segundo eslabón contigo entre la humanidad y la divinidad. Dice, a mí me parecen mentiras porque hay almas muy grandes, muy escogidas, y sobre todo está tu mamá. Entonces, no creo que yo sea el segundo eslabón. Y le dice Jesús, dice, mira, mi mamá no entra en el orden secundario de mi amor y de mi querer.
Y todos decimos, ¡ay, qué bonito! Pero ¿qué dijo? ¿Qué le está diciendo Jesús a Luis? No entra en la parte secundaria del amor. ¿Quién es el amor? Es Dios, ¿sí? Entonces, no entra en la parte secundaria. O sea, ¿cuál sería la parte secundaria del amor? Lo que el amor hace hacia afuera. ¿Cuál sería la parte primaria del amor? Lo que hace el amor hacia adentro. Curioso. María no forma parte de la parte secundaria del amor, pero tampoco forma parte de la parte secundaria de su querer. ¿Y qué es el querer? ¿Qué es el querer en Dios? Es el acto único de Dios, ¿sí? El acto único de Dios. Y ese acto único de Dios, ¿qué significa? Cosas muy curiosas, ¿no? Todos tenemos una idea aproximada, pero como que no lo enfocamos a lo que realmente es. El querer es el acto. Y el acto es la vida. Nosotros vivimos porque estamos continuamente en acto. Estamos continuamente respirando, latiendo y todo lo que nuestro organismo hace. En el momento que se detiene el acto, en ese momento estamos muertos. Incluso dentro de la medicina, para determinar la muerte de alguien, es por medio de un electroencefalograma, o sea, ver la actividad del cerebro. Y cuando ya no hay actividad, cuando ya no hay actos, es el momento en que se declara muerta a la persona. Cuando hablamos del acto único de Dios, estamos hablando de la actividad interna de Dios, o sea, en el adintra de Dios, que sería la generación eterna del Verbo, la procedencia eterna del Espíritu Santo y las obras ad extra, fuera de Dios, que serían la creación, la redención y la santificación. ¿De acuerdo? Bueno, a eso se está refiriendo Jesús. No forma parte, no es la segunda parte en mi querer, sino que forma un solo anillo conmigo. ¿Y quién es Jesús? Es el Verbo eterno. Y aquí empezamos a tener una idea aproximada de quién es María. María no está en la parte externa, no está en lo que Dios obra hacia afuera, sino está en lo que Dios obra hacia adentro. Y entonces uno dice, caray, eso está raro. Bueno, en otro capítulo, sobre todo en los primeros libros de Luisa, ella narra que Jesús la lleva al cielo a festejar un día como antier, como el miércoles, que es el día de la Asunción. Y ella narra todo lo que ve, narra que están ya todos muy contentos, todos los preparativos para la fiesta. E incluso dice que almas salían del purgatorio para asistir a la fiesta, pero que la Virgen no se veía por ningún lado. También nos dice que en el cielo había un sol muy luminoso y muchísimo más grande que todo el sol que nosotros vemos aquí, y que ella sabía que esa era la Santísima Trinidad. Y luego menciona, para ver la fiesta de la Virgen se tenía que ver desde dentro de aquel sol, porque desde fuera no se ve nada. Muy lógico, si vamos uniendo estas ideas, es que María no está afuera, está formando un solo anillo con Jesús, un solo anillo con la vida de Jesús. Son uno solo. ¿De acuerdo?
Con esto empezamos a tener una idea de quién es María. Todos nosotros tenemos una concepción de Dios. ¿Quién más? ¿Quién menos? Pero todos tenemos una idea de Dios. Bueno, desde la idea que cada uno tenga, para entender quién es María, nada más recordemos, María es la hija del Padre, la esposa del Espíritu Santo y la madre del Verbo. Y ya con estas tres relaciones podríamos también decir, caray, creo que la relación que hay de María con la divinidad es totalmente diferente de lo que hemos pensado. ¿De acuerdo? Bueno. Dividir el tema de María es muy difícil. No hay forma de poder tocar temas aislados, porque un tema se une con otro y al estar hablando, por ejemplo, de la concepción, de la Inmaculada Concepción, estamos hablando de los dones que María recibe para poder concebir al Hijo. Y en el momento que hablamos de la concepción del Hijo, en ese momento también estamos hablando de la concepción en María de toda la familia humana. Entonces de repente se nos pierde el panorama. Yo les ruego que vayamos prestando atención a todo lo que vamos a ir hablando, porque están unidos estos temas. ¿De acuerdo? Lo iremos mencionando, iremos tratando de dividirlo, pero a veces nos vamos a repetir en las lecturas. Sin embargo, es con diferente enfoque. Y ahorita les dije lecturas y no son pláticas. ¿Por qué lecturas? Hay un mariólogo, quizá el más grande mariólogo que ha existido, que es Gabriel Roschini, que él da un testimonio muy curioso, porque él, cuando conoce la obra de María Valtorta, no conoció a Luisa, pero conoce la obra de María Valtorta. Al principio como que la desprecia y dice, no, eso, revelaciones privadas, no. Después de un tiempo, empieza a leer y se lleva la sorpresa de su vida. Y toda su mariología de ahí en adelante se basa en la obra de María Valtorta. Y él dice que todos los estudios que ha habido sobre María, de quien sea, no son más que pinturas en comparación con una virgen viva, que eso es lo que presenta María Valtorta. Si hubiera conocido a Luisa, hubiera dejado Valtorta. Pero bueno. Sin embargo, este testimonio de él, cuando él escribe su libro sobre la mariología en Valtorta, él dice que es tan grande este tema que no se atreve a ponerlo con sus palabras. Y mejor pone las palabras de Jesús. Si eso dice Roschini, ¿qué no diremos nosotros? O sea, vamos a ir leyendo, vamos a leer y comentar. O sea, no se trata nada más de leer y leer, no es taller de lectura. Pero vamos a leer los textos de Luisa y vamos a ir haciendo comentarios sobre el texto. Sobre todo para quitar dudas de que lo que se dice sea real. ¿De acuerdo? Porque una de las cosas principales en los escritos de Luisa es todo lo que se diga, no importa lo absurdo que parezca, si está en los escritos, no hay problema, eso es verdad. Si no está en los escritos, por muy sublime que parezca, hay que quitarlo. ¿Se entiende? Aquí son los mismos escritos los que nos van a definir
qué es realidad y qué no. Entonces, para no estar recurriendo al escrito y buscando y perdiendo tiempo, lo vamos a ir leyendo para que no haya problema. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a hablar de la Inmaculada Concepción. ¿Me van a permitir? Me voy a sentar. Y no se asusten, nada más son como 100 hojas. Lo primero que vamos a decir es esto. El dogma de la Inmaculada Concepción, bueno, ya lo dije, es un dogma de la Iglesia Católica. Y es un dogma que fue dado por el Papa Pío IX en 1854. Cuando nosotros hablamos de Inmaculada Concepción, ¿qué idea nos viene a la mente? Inmediatamente la pureza de María, el que María no cometió pecado. Pero esa es una idea muy, ¿cómo diríamos?, pequeña, que no nos da la magnitud de lo que quiere decir la palabra inmaculada. Rápidamente, Adán fue inmaculado, Eva fue inmaculada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la inmaculadez no es algo excepcional para María, sino ese era el plan de Dios para todos nosotros. Todos deberíamos de haber sido inmaculados. Pero con el pecado original se pierde esa prerrogativa de la naturaleza humana. ¿Y cuál sería qué habrá sido Adán antes de pecar? Si recurrimos al Génesis, vamos a oír que Dios forma con sus manos una estatua, o sea, una figura de hombre de barro, pero que no está viva. Y para darle la vida, le infunde su aliento. O sea, él mismo se infunde en Dios, en el hombre. Y ahí empieza el hombre a vivir. Por lo tanto, ¿quién sería el hombre? Es un ser con naturaleza humana, con voluntad humana, pero como fue creado a imagen y semejanza de Dios, en su Hijo Jesucristo, y estas son palabras del Catecismo, la imagen y semejanza debe ser con Jesús. Y entonces Adán debía tener vida divina y voluntad divina. Muchos dones que se le dan a Adán por esta combinación de vida que tenía él, no nos vamos a meter ahorita en cómo. Pero Adán tenía vida humana, vida divina y voluntad divina en él, a imagen y semejanza de la humanidad del Verbo, o sea, de Jesús. Cuando Adán peca, la vida divina y la voluntad divina se van, o sea, no pueden permanecer ya en ese ser. Y entonces se queda nada más con su voluntad humana y con su vida humana. ¿De acuerdo? Bueno, cuando hablamos de inmaculadez, no hablamos nada más de exenta de pecado original. No nada más hablamos de que no cometió pecado, sino estamos hablando de que tiene vida divina y voluntad divina. Porque si esto no lo tiene, entonces no se puede decir que es inmaculada. ¿Sí? Para tener esa idea. Ahora, la Inmaculada Concepción
ya entra a formar parte dentro de otra esfera diferente a lo que teníamos concebido antes. ¿En virtud de qué queda inmaculada? O sea, ¿cuál es la causa de que queda inmaculada? Le dice Jesús a Luisa, dice, a mi pequeña recién nacida, quiero hacerle conocer la inmaculada concepción de la Virgen, concebida sin pecado. Pero primero, tú debes saber que mi divinidad es un acto solo. Todos los actos suyos se concentran en uno solo. Esto significa ser Dios, el portento más grande de nuestra esencia divina, no estar sujeta a sucesión de actos. Y si a la criatura le parece que ahora hacemos una cosa y ahora otra, conocer, todo eso no es más que conocer lo que hay en aquel acto solo. Porque la criatura, incapaz de conocerlo todo de un solo golpe, tiene que irlo conociendo poco a poco. Esto es sumamente importante para entender por qué María puede quedar concebida inmaculada. Todos sabemos que Dios vive en la eternidad y que en la eternidad no hay tiempo, que en la eternidad no hay un ayer y no hay un mañana, sino todo está en el momento, está en acto en ese momento. La creación y el final de los tiempos es en un solo instante, ahí lo tiene Dios. ¿Sí? Entonces dice, ahora todo lo que yo, Verbo eterno, debía hacer en mi asumida humanidad, formaba un solo acto con aquel acto único que contiene mi divinidad. Y esto, por favor, piénsenlo tantito. Todo lo que la humanidad de Jesús tenía que hacer en su venida a la tierra a redimirnos, estaba presente en ese acto único de Dios, que no tiene principio y no tendrá final. Así que la redención, como la conocemos, para nosotros tuvo un principio hace 2000 años, ¿sí? Pero para Dios ha sido eterna. Ha sido eterna. Y por favor aquí saquen conclusiones y si quieren después platicamos, porque se pueden sacar conclusiones muy curiosas de esto. Los actos de la humanidad de Jesús son eternos junto con el acto único de Dios. Dice, por lo tanto, en el acto en que esta Virgen fue concebida, se alinearon en torno a su concepción todos mis méritos, mis penas, mi sangre, todo lo que contenía la vida de un hombre Dios, y quedó concebida en los interminables abismos de mis méritos, de mi sangre divina, en el mar inmenso de mis penas. En virtud de ello, quedó inmaculada, bella y pura. Al enemigo le quedó cerrado el paso por los incalculables méritos míos y no pudo hacerle ningún daño. Era justo que quien debía concebir el hijo de un Dios, debía primero ser ella concebida en las obras de este Dios, para poder tener virtud de concebir al Verbo. Toda una teología inmensa lo que nos está diciendo. La Virgen queda concebida en los actos de su Hijo.
Y esto lo vamos a seguir oyendo a través de estas pláticas que vamos a tener. Pero vamos a empezar a tener una idea de qué quiere decir que la Virgen quede concebida en los actos de su Hijo. Simplemente para empezar diremos, si Jesús viene a redimir, viene a tomar nuestra vida para pagar por todo lo que hemos hecho, viene a tomar nuestra vida para llevarla hasta donde debe estar, y donde debe estar mi vida es en la cruz, porque esa es la sentencia del paraíso. El día que comas del fruto de ese árbol, irremediablemente morirás. Y el fruto era el acto de la voluntad humana sin la unión con la voluntad divina. Entonces, toda mi vida, el único lugar que le corresponde es la cruz, o sea, es la muerte. Entonces, Jesús toma nuestra vida y la pone en donde debe estar, la pone en la cruz. ¿De acuerdo? Pero no para dejarla en la cruz, sino para resurgir al tercer día. Y esa vida de Jesús, esa vida resucitada de Jesús, es para nosotros. Porque nosotros morimos junto con Jesús en la cruz. Ahora la resurrección de Jesús es la resurrección de toda la familia humana y que quedará a disposición de aquellos que lo quieran. ¿De acuerdo? Bueno, si entendemos esto, ahora, ¿qué será que María queda concebida en esto? Vayamos a lo que vimos hace un momento. Es un solo anillo de unión con nosotros. Digo, con Jesús. Es la misma vida de Jesús. Y aquí, en ella, se cumple perfectamente las palabras del Evangelio. Yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros como tú y yo somos uno. María en ese momento se une, se unifica a la vida no externa, sino interna de Jesús y queda inmaculada por eso. O sea, esa es la manera en que los méritos de su Hijo se le aplican con anterioridad para que quede redimida sin pecado original y con toda la plenitud de lo que quiere decir Inmaculada Concepción. Dice, era justo que quien debía concebir el Hijo de un Dios, debía primero ser ella concebida en las obras de este Dios, para poder tener virtud de concebir al Verbo. Siempre nuestra mente es tan pequeña que pensamos que Dios puede hacer todo, ¿verdad? ¿Y les parece que Dios podría venir y encarnarse en cualquier mujer? No sería decoroso para Dios. ¿Y por qué no sería decoroso? Porque tendría que ponerse como esclavo de una voluntad rebelde, que es la voluntad humana. Y tendría que atenerse a las consecuencias de lo que esa voluntad quiere hacer. Entonces, Dios no puede venir y estar en una mujer común y corriente, sino la debe llenar de dones, de gracias totalmente particulares y excepcionales para poder quedar Él concebido en ella. Entonces, por eso dice, era justo que quien debía concebir el Hijo de un Dios, primero debía ser concebida en las obras de este Dios, para poder tener virtud de concebir al Verbo. Y algo más,
si queda concebida en las obras de Dios y es un solo anillo de unión con el querer divino, todos los actos de Dios ahora son actos de María, porque es un solo querer. Ya no son dos quereres. ¿Sí? Ayer me decía alguien que la voluntad humana tiene nada más, el alma humana tiene un solo enchufe para una voluntad. Entonces, o enchufamos la divina o enchufamos la humana. Cada quien enchufa la que quiere. ¿De acuerdo? Dice, debía venir a redimir al género humano. Así que ella primero quedó concebida en mí y yo quedé concebido en ella. No quedaba otra cosa que a tiempo oportuno hacerlo conocer a las criaturas, pero en la divinidad estaba como ya hecho. O sea, en la divinidad ya estaba esto desde toda la eternidad, porque el acto único de Dios es eterno junto con Dios. ¿De acuerdo? Una pequeña aclaración. La última plática ya no la vamos a poder dar por este correrse, que es María en la eternidad. Pero aquí vamos a ir viendo poco a poco pequeños fragmentos de cómo María se encuentra desde toda la eternidad en Dios. Y aquí es la primera mención que nos hace. ¿De acuerdo? Era eterno con Él. Dice, en la divinidad estaba como ya hecho. Por eso, la que más recibió los frutos de la redención, más bien tuvo el fruto completo, fue esta excelsa criatura, que siendo concebida en ella, amó, estimó y conservó como cosa suya todo lo que el Hijo de Dios obró sobre la tierra. Y de nuevo, todo lo que el Hijo, ¿sí?, hizo en la tierra, María lo tiene como propio. ¿Y qué hizo el Hijo en la tierra? Redimir. Ahora se está viendo lo de un dogma más de María, que es María corredentora. La Iglesia se tardó 1854 años en reconocer ¿qué? La Inmaculada Concepción. Se tardó 1950 y no recuerdo qué años para reconocer la Asunción de María. Se va a tardar 2000 y tantos años en reconocer la corredención de María, pero ya Jesús nos lo está marcando. Dice, oh, la belleza de esta tierna pequeñita era un prodigio de la gracia, un portento de nuestra divinidad. Creció como hija nuestra, fue un decoro, fue nuestro decoro, nuestra alegría, el honor y la gloria nuestra. Bueno, con esta explicación que Jesús nos da de lo que es el acto único de Dios, podemos tener una idea de por qué María puede quedar concebida gracias a los méritos de su Hijo. Y no es nada más decir, sí, mi Hijo va a pagar por ella, bueno, que quede redimida. No, no, no. Se trata de tomar como propio todo lo que el Hijo hizo. ¿Sí? No se trata de una excepción, no se trata de algo dado así nada más, sino se trata de algo, como lo vamos a ver posteriormente, dado por Dios, pero logrado por María. Porque hasta ahorita, al parecer, es simplemente obra de Dios. Dios escogió a María y Dios la dotó de todo esto. Y todos decimos, ¡ay, qué bonito!
No, pero María lo consigue y eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Ahora vamos a regresarnos a la Inmaculada Concepción. Los que conozcan el libro de la Reina del Cielo, en las primeras lecciones de la Reina del Cielo, las primeras 7 lecciones, se narra perfectamente cuáles son los pasos que Dios sigue para poder concebir a María Inmaculada. En el primer paso, dice María, desde el primer instante de mi concepción, fui plasmada, enfervorizada y puesta en su luz, la cual purificó con su potencia mi germen humano y quedé concebida sin mancha original. Y aquí la palabra germen. ¿Qué quiere decir germen? La sustancia, la parte principal de algo, lo que va a dar como consecuencia otra cosa. El germen de una planta sería como la semilla. El germen humano de María tuvo que ser purificado, ¿sí? ¿Y de dónde toma María el germen? De sus padres, ¿de acuerdo? Entonces, el germen humano de sus padres, de Ana y de Joaquín, es purificado en el momento de concebir a María. Ellos quedan igual que siempre, pero el germen humano que es tomado de ellos, ahí se purifica aquel germen para que María pueda quedar y seguir con todo el proceso de esa creación inmaculada. En el segundo paso, dice, en cuanto el querer divino se volcó sobre mi germen humano, que ese es el paso anterior, cuando se le presenta a la divinidad este germen purificado, es ella misma, o sea, la divinidad que se vuelca sobre aquel germen para poderlo purificar. Entonces, por eso dice, en cuanto se volcó sobre mi germen humano para impedir los tristes efectos de la culpa, la divinidad sonrió, se puso en fiesta al ver mi germen, aquel germen humano puro y santo como salió de sus manos creadoras en la creación del hombre. Y el fiat divino hizo entonces el segundo paso en mí, llevando mi germen humano por él purificado ante la divinidad, a fin de que se volcara a torrentes sobre mi pequeñez en acto de ser concebida. Dice, así que yo quedé concebida en la luz interminable de la divina voluntad y en medio de estos mares divinos que mi pequeñez, no pudiéndolos contener, formaba olas altísimas para enviarlas nuevamente como homenajes de amor y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aquí, desde ese momento, empieza ese movimiento que Dios planeó desde toda la eternidad. Amar en plenitud, que aquí está amando en plenitud a María, al germen humano de María. Se está dando continuamente, pero también quiere la retribución. Y esta es la retribución. O sea, el poderlas enviar, todo lo que ella recibe, podérselo dar nuevamente a la divinidad, al Padre, para pagarle por todo lo que está recibiendo ella. Pero recuerden, este movimiento no es un juego de voleibol, ¿sí? ¿Y por qué digo que no es un juego de voleibol? Porque no es te doy mi divinidad y la Virgen dice yo te la doy también, porque eso no sería retribución.
¿Cuándo podemos nosotros retribuir? Cuando podemos dar algo de lo nuestro. Entonces María toma todo lo que Dios le da y ahora María lo hace suyo, lo vive, lo cumple y con sus actos aumenta aquella parte que Dios le había dado y ahora se la regresa. Y entonces ya no es nada más el juego de voleibol, sino ahora es otra pelota diferente, es más grande, está enriquecida con lo nuevo. ¿Se entiende esto? Dice, olas altísimas para enviarlas nuevamente como homenajes de amor y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El tercer paso en la Reina del Cielo dice, en cuanto la divinidad sonrió y festejó mi concepción, el Fiat Supremo hizo el tercer paso en mi pequeña humanidad. Muy pequeñita me dotó de razón divina. Curiosísimo. Primero, van 2 veces que oímos la palabra Fiat. Y todos los que han leído los volúmenes de Luisa estarán familiarizados con esa palabra. Ahorita vamos a hablar de ella. Pero es el Fiat el que hace todo lo que Dios quiere. Es el hacedor, vamos a decirlo así. Y es el que hace el tercer paso, que es dotarla con razón divina. Todos tenemos la idea de que un nuevo ser que se gesta en el vientre de una mujer es, con palabras científicas, primero es un huevo, qué feo nos dicen, ¿verdad? Cuando fui huevo, se oye feo. Luego, cuando fui feto, peor todavía. Estamos feos, pero no es para tanto. Sin embargo, el uso de razón y cuando el niño empieza a aprender es hasta que nace. Empieza a tomar experiencias, empieza a tener conciencia de lo que es el mundo y lo que el mundo le va dando. En María es desde el momento mismo de su concepción, nada más que está hablando de su alma. Es el momento mismo de la creación de su alma en que es dotada con razón divina. No se engaña con las cosas, sino las conoce perfectamente. Dice, y movida toda la creación a fiesta, me hizo reconocer por todas las cosas creadas como su reina. El cuarto paso es la prueba. Dice, yo veía que no podían confiarse de mí si no tenían una prueba. Hija mía, la prueba es la bandera que dice victoria. La prueba pone al seguro todos los bienes que Dios nos quiere dar. La prueba madura y dispone al alma para adquirir grandes conquistas. Y también yo veía la necesidad de esta prueba. Dicho sea de paso, cuando a nosotros nos llega la prueba, que nos llega continuamente, generalmente la prueba nos trae en forma genérica problemas, ¿sí? Y esos problemas a veces nos generan sufrimiento. Bueno, aquí vamos a ver qué es ese sufrimiento. Es la bandera que dice victoria, que pone al seguro todos los bienes, ¿sí? que Dios nos quiere dar. Y la prueba madura y dispone al alma para adquirir grandes conquistas. ¿Cuántas veces no hemos nosotros mismos pensado de decir, ya tengo que madurar? ¿Cuántas veces no se lo decimos a nuestros hijos o a amigos o personas más jóvenes?
espérate, madura un poco. ¿Qué estamos diciendo? Toma una conciencia clara de lo que es tu vida, la vida, para que puedas tomar una decisión correcta. Y oh sorpresa, las pruebas son exactamente eso. Es un madurar para poder tomar conciencia de lo que realmente es nuestra vida. Nos sirve para saber quiénes somos y quién es Dios. Así que no son tan graves las pruebas. Dice, también yo veía la necesidad de esta prueba. Quería dar a mi Creador, como correspondencia de tantos mares de gracias que me había dado, un acto de mi fidelidad. Esa es la correspondencia. Y nosotros, en muchísimas ocasiones, lo único que le damos a Dios cuando nos manda la prueba es un decir, ay Señor, quítamela. ¿Sí? Luego corremos con Dios, Señor, quítame esta prueba. No, esto es terrible. No me mandes esto, Señor. Esa es la correspondencia que le damos. Dice, un acto de mi fidelidad que me costase el sacrificio de toda mi vida. Cómo es bello poder decir, me has amado y te he amado. Pero sin la prueba, esto no puede decirse jamás. Una prueba que le costó a la Virgen toda su vida. ¿Cuánto nos costará a nosotros? Toda nuestra vida. La Virgen era inmaculada. Nosotros tenemos todo menos inmaculadez. O si hay alguien inmaculado que levante la mano para excluirlo. No, ¿verdad? Toda la vida. ¿Sí? Y nosotros ya hasta nos hemos fabricado refranes para mitigar un poquito esto y olvidarnos de esto. No hay mal que dure 100 años. ¿Sí? Ni enfermo que lo aguante. O sea, siempre estamos con esa idea. Quitarnos el sufrimiento. Entonces, ¿quieren decirle a Dios que lo aman? ¿Quieren demostrarle a Dios que realmente están dispuestos a llegar con Él? Se tienen que disponer a aceptar la prueba. No importa la que les den. ¿Sí? No importa que sea despertarse todos los días con el enemigo junto. Digo, perdón, eso es como telenovela, no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces dice, ahora escucha, hija de mi corazón, el conocer los graves males de la voluntad humana en Adán y en toda la descendencia. Yo, tu celestial mamá, si bien recién concebida, lloré amargamente con lágrimas ardientes sobre el hombre caído. Así, el Fiat Supremo hizo el cuarto paso en mi alma, pidiéndome por prueba mi voluntad, esperando de mí mi Fiat y la aceptación de tal prueba. Cosa curiosa otra vez, no sé si se fijaron. Cuando María se anima a decir sí, es cuando, con razón divina, conoce el mal. Curioso. Y curioso también que la prueba de Adán, ¿cuál fue? No comas de aquel fruto, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal.
Y Jesús le dice a Luisa, pobrecito de Adán, hay que compadecerlo, porque no tenía experiencia de lo que era el mal. No tenía ningún ejemplo de lo que podía pasar si comía del fruto del conocimiento del mal. Entonces, aparte de que se olvidó de amar a Dios, aparte de que apartó la vista de Dios para ponerlo en Él, ahí lo que hubo también fue desconocimiento del mal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para nosotros ya va a ser muy fácil, porque el mal lo tenemos como vida nuestra. Digo, perdón, si hay alguien que sea puro, también no hay problema. Pero el mal lo hemos tenido como experiencia personal durante toda nuestra vida. Ahora lo que nos falta conocer a nosotros es el bien. ¿Sí? Y esto suena raro, que decir, bueno, ¿será necesario conocer el mal? Vamos a oírlo. Dice, hija mía, si es necesario hablarte de mi fiat divino que servirá como invitación, como aliciente, como voz suave, dulce, fuerte para llamar a todos a vivir en la morada regia de mi divina voluntad, a fin de que no sean más siervos sino dueños, así es necesario hablarte de los males de la voluntad humana. Porque yo no quitaré jamás el libre albedrío al hombre. Por eso es necesario que en el reino de mi voluntad haga montar las guardias, los nobles centinelas que tengan en guardia a las criaturas, haciéndoles conocer el gran mal del querer humano, a fin de que estén muy atentos y aborreciéndolo, amen la felicidad y el señorío que les da mi divina voluntad. Cada mal que te hago conocer es una puerta que te hago cerrar a la voluntad humana y una guardia que te doy. En la medida que conocemos el mal, es en la medida en que más deberíamos de lanzarnos al bien. Porque ahora nos están dando las armas para hacer un acto libre. Y ustedes dirán, ¿y qué? ¿Alguna vez yo no soy esclavo? Y yo les preguntaría, ¿alguna vez han hecho ustedes un acto libre? ¿Quién dice sí? Se equivocaron. Porque para hacer un acto libre se necesita saber las consecuencias de ese acto. Y generalmente no sabemos las consecuencias de nuestros actos. Por lo tanto, siempre hemos optado por un acto a ciegas, no libre. Un acto que lo hemos tomado, hemos optado por él, pero motivados por el gusto, motivados por mis anhelos, por mis deseos, pero nunca conocedores de lo que va a pasar. Y si no, lo que dije hace un rato, no se hubiera dicho nunca. ¿Cómo? ¿Amaneciste? ¿Sí? ¿Se acuerdan de con quién? Bueno. Entonces, es necesario conocer el mal. Y ese mal, entre más lo conozcamos, más ayuda tendremos para evitarlo. Porque ahora vamos conociendo las consecuencias de lo que nosotros estamos por hacer. Ahora tenemos ejemplos.
Después de la prueba, el quinto paso, en cuanto, dice nuestra madre, en cuanto el Ser Supremo me pidió mi querer humano, y habiendo comprendido el grave mal que puede hacer la voluntad humana en la criatura, y cómo ella pone en peligro todo, incluso las obras más bellas de su Creador, cómo la criatura con su querer humano, toda es oscilante, débil, inconstante, desordenada, y esto porque Dios al crearla la había creado unida, como en naturaleza con su voluntad, como naturaleza. Al hombre, la naturaleza divina, la voluntad divina, la vida divina no le corresponde por naturaleza, pero Dios se la da por gracia, pero la quiere tan unida que ahora funcione como si fuera naturaleza del hombre. ¿De acuerdo? Dice, Dios al crearla la había creado unida como en naturaleza con su voluntad divina. De modo que ella debía ser la fuerza, el movimiento primario, el sostén, el alimento, la vida de la voluntad humana. Así que con no dar vida a la voluntad divina en la nuestra, se rechazan los bienes recibidos de Dios en la creación y los derechos recibidos en naturaleza en el acto en que fuimos creados. Así que tuve horror y miedo de hacer mi voluntad. Y justamente temía, porque también Adán fue creado por Dios inocente, y con hacer su voluntad, en cuantos males no se arrojó él y a todas las generaciones. Con todo esto que hemos ido viendo acerca de la prueba de María, acerca de María, de su Inmaculada Concepción, ahora se nos ha quitado un velo de enfrente. ¿Qué velo? Yo les preguntaría, ¿cuál era el árbol del conocimiento del bien y del mal? La voluntad humana, donde estaba injertada la voluntad divina para que siempre actuara la voluntad divina, pero la voluntad humana permitiéndolo libremente. Y entonces, ahora sí, ya puedo tener una idea de cuál era el árbol del que le prohibieron comer a Adán. Y otra cosa, como consecuencia, ¿en dónde estaba el árbol? En la mitad del paraíso. ¿Cuál será el paraíso? El hombre. Ese es el paraíso terrenal. Por eso es que nunca lo van a encontrar. Lo tienen dentro de ellos. Los que lo andan buscando, el paraíso terrenal, lo tienen dentro de ellos. Y ahí andan busque y busque y busque y busque por fuera. Jamás lo van a encontrar. Entonces, María comprende por dos razones. Primero, porque es dotada de razón divina, y segundo, porque se le presenta el mal. Y ahora comprende el mal, pero desde la concepción de Dios. El mal como lo ve Dios. El bien, ¿quién es? Dios. El mal, ¿qué es? El no Dios. Todos los bienes posibles están ¿en dónde? En Dios. Todos los males posibles, ¿dónde están? En el no Dios. Entonces, esto nos da una idea de lo que quiere decir hacer mi voluntad. La prueba de la Virgen, bueno, fue esa. Conocer todo esto y pedirle su voluntad para toda su vida. Para toda su vida. ¿Y cómo es que María pudo decir sí para toda su vida? Si apenas estaba en el momento de la creación de su alma. Muy sencillo, porque María estaba en ese punto eterno con Dios.
Y es otro más de estos puntitos que vamos a ir señalando para ir viendo cómo María está desde toda la eternidad. Y ahora ya vamos a hablar un poquito nada más de lo que es la Inmaculada Concepción. Dice, estaba pensando, dice Luisa, en el gran portento de la Inmaculada Concepción de mi reina y celestial mamá, y en mi interior he oído decirme, hija mía, la Inmaculada Concepción de mi amada mamá fue prodigiosa y del todo maravillosa, tanto que cielos y tierra quedaron estupefactos e hicieron fiesta. Las tres divinas personas hicieron competencia. El Padre hizo salir un mar inmenso de potencia. Yo, Hijo, saqué un mar infinito de sabiduría y el Espíritu Santo un mar inmenso de eterno amor, que fundiéndose formaron un solo mar, y en medio de este mar fue formada la concepción de esta Virgen. Así que la divinidad suministró la sustancia de esta concepción. Y no solo era centro de vida de esta admirable y singular criatura, sino que este mar le estaba alrededor, no solo para tenerla defendida de todo lo que pudiera ensombrecerla, sino para darle a cada instante nuevas bellezas, gracias, potencia, sabiduría, amor, privilegios. Así que su pequeña naturaleza fue concebida en el centro de este mar. Creo que ya más o menos hablamos un poquito de esto y lo que quiere decir. Dice, desde el seno materno, o sea, ya refiriéndose a la criatura en el seno de Ana, venía al cielo a los pies de nuestro trono para darnos los abrazos, la correspondencia de su amor, sus tiernos besos, y arrojándose en nuestros brazos, nos sonreía con tal complacencia de gratitud y de agradecimiento que arrancaba nuestras sonrisas. Así como era bello ver a esta inocente criatura enriquecida con todas las cualidades divinas. ¿Qué vería Dios en María, en esta niña recién concebida? Se veía a sí mismo, Y fue, esto ya es mío, la primera vez que Dios dijo, en ella tengo todas mis complacencias. Y eso mismo resonó en Jesús cuando sale del río, cuando lo bautiza Juan. ¿Se acuerdan? Pero prácticamente aquí todas las complacencias de Dios están en María. Dice, hija mía, la Inmaculada María, pequeña luz de la estirpe humana, porque la tierra humana le dio el origen, pero fue siempre hija de la luz, porque ninguna mancha entró en esta luz. Pero ¿sabes tú dónde está toda su grandeza? ¿Quién le dio la soberanía? ¿Quién formó los mares de luz, de santidad, de gracia, de amor, de belleza, de potencia dentro y fuera de ella? Hija mía, lo humano no sabe hacer jamás cosas grandes, ni dar cosas grandes. Así que la Reina Celestial habría quedado la pequeña luz si ella no hubiese puesto como a un lado su querer. Esto es lo que la hizo grande, haber dicho no a su voluntad,
haber dicho no a sus actos y siempre sí a los actos de Dios. Por lo tanto, ¿quién actuaba? Dios actuaba en ella. Y cuando Dios actúa, ¿el acto podrá ser humano? Es acto divino. María, al igual que Jesús, está llena de actos divinos. Y vamos entrando un poco a entender quién es nuestra mamá. ¿De acuerdo? La vida que se desarrollaba en María era una vida divina, no humana. Dice, su inmaculada concepción, por cuán bella y pura, era siempre una pequeña luz. No habría tenido ni potencia ni luz suficiente para poder formar mares de luz y de santidad si nuestro querer divino no hubiese investido la pequeña luz para convertirla en sol. Y otra vez el querer divino, el acto divino, la vida divina. Y la pequeña luz, cual era la voluntad de la soberana celestial, no se hubiese contentado con perderse en el sol del fiat divino para hacerse dominar por él. Fue esto el gran portento, el reino de mi voluntad divina en ella. Con esta, todo lo que hacía se volvía luz, se nutría de luz. Nada salía de ella que no fuese luz, porque tenía en su poder el sol de mi querer divino. O sea, el acto divino, la vida divina, de ahí emanaba todo lo que María hacía. Dice, y como la propiedad de la luz es difundirse, dominar, fecundar, iluminar, calentar, he aquí el porqué la nobleza de la soberana reina, con el sol de mi voluntad divina que poseía, se difundió en Dios y dominándolo, lo doblegó. Y dice uno, no, esto está mal. Híjole, qué palabras, ¿no? O sea, difundiéndose en él, difundiéndose en Dios, lo dominó, lo doblegó. Por supuesto, es el mismo Dios actuando en ella, no es María sola, no es María la humana, sino es María la investida por Dios, María la divina, la que vence a Dios. ¿De acuerdo? Y lo doblega para hacerlo descender sobre la tierra. Y aquí ya entramos un poquito en el terreno de la maternidad divina de María. ¿Qué es lo que vuelve digna a María para poder concebir al Verbo eterno hecho carne? Esto, el querer divino obrante en ella. Por lo tanto, es el mismo Dios en donde Dios desciende, no había ningún problema. Y esto, nada más dicho también de paso, Dios no se abaja a tomar una naturaleza humana, que es la idea que siempre hemos tenido. Dios eleva la naturaleza humana hasta su altura para poder concebirse en una naturaleza humana. Dios no se abajó, elevó a la naturaleza humana. Ahorita lo estamos viendo en María, pero por favor, esto es para ustedes. Esto es para nosotros. Porque todo esto que estamos viendo no es para tener noticia de lo que Dios hace. No es para tener una noticia de lo que es María.
Esto es para que tomemos posesión nosotros. Porque Dios nunca dice una verdad que no esté dispuesto a darla con todo y los bienes que esa verdad contiene. Por eso es que de María no se hablaba. Por eso es que de Jesús no se hablaba. Bueno, se habla mucho, pero no se conoce en realidad a Jesús. Conocemos la parte externa de Jesús, y por eso es que toda la santidad del hombre ha tenido que ser a imitación de la actitud de la humanidad del Verbo, llamada Jesús. Todas las virtudes. Pero conocer a Jesús no se conocía plenamente. Y esto lo dice Jesús, no lo digo yo. Todavía tengo mucho que decirles. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los llevará hasta la verdad plena. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hasta la verdad plena. Y si María es un solo anillo con la humanidad de Jesús, una sola vida con la vida de Jesús, lógicamente no se conocía quién es María. Y lógicamente, por más que se adentrara la teología en el estudio de María, no podían llegar más que, y todo lo guardaba en su corazón. Y luego se atrevieron a decir que María iba descubriendo poco a poco quién era su hijo. Y dice uno, no es posible. Pero es lógico, no se conoce. Pero ahora que ya estamos conociendo a Jesús, ahora podemos entender quién es María. Entendiendo qué hace la divina voluntad en Jesús, entiendo qué hace la divina voluntad en María. Y entiendo qué quiere hacer en mí. ¿De acuerdo? Dice, quedó fecunda del Verbo eterno, iluminó y calentó al género humano. Se puede decir que todo lo hizo en virtud del reino de mi querer que poseía. Las otras prerrogativas que tenía María se pueden llamar adornos de esta madre reina. Pero la sustancia de todos sus bienes, de su altura, belleza, grandeza y soberanía, fue que poseyó el reino de mi voluntad. Esto dice, por eso de ella se dice lo menos, y de lo más no dice ni una palabra. Esto significa que de mi voluntad poco o nada conocen. Por eso casi todos son mudos para ella. Bueno, en estos minutos nada más. Algo que también es importante. Está Luisa un día pensando en la Inmaculada Concepción y con todo lo que Jesús le ha ido hablando de la Inmaculada Concepción, del alma de María. Entonces Luisa se pregunta y dice, bueno, ¿y el cuerpo de María? O sea, la naturaleza humana de María, ¿no necesitó redención? Si los padres de María, o sea, Ana y Joaquín, eran herederos del pecado original y ellos heredan el pecado original supuestamente a María, que ya vimos que no, pero entonces en la mente de Luisa surge esa pregunta. Dice, ¿cómo se redime el cuerpo, la naturaleza humana de María? Y entonces Jesús le dice, es cierto que mi reina mamá fue concebida en los interminables méritos de mi sangre, de todo lo que yo pasé en la redención. Pero dice, hija mía, tú no has entendido que todo el mal está en la voluntad. La voluntad arrolló al hombre
es decir, a su naturaleza, no la naturaleza a la voluntad del hombre. Esto ya nos quitó todas las disculpas que solemos poner cuando caemos. No, es que fue una tentación terrible. Es que mi naturaleza me arrolló. ¿Sí? Siempre tratamos de echarle la culpa a otro. Y aquí es muy claro Jesús, o sea, fue la voluntad la que arrolló a la naturaleza, no la naturaleza al hombre. Dice, todo el mal está en la voluntad. Así que la naturaleza quedó en su lugar, tal como fue creada por mí. Nada cambió. Fue su voluntad la que se cambió y se puso, nada menos que contra una voluntad divina. Y esta voluntad rebelde arrastró su naturaleza, la debilitó, la contaminó y la volvió esclava de vilísimas pasiones. Dice, el ser concebida en una criatura de la raza humana no le causó ningún daño, porque su alma era inmune de toda culpa. Entre su voluntad y la de su Dios no había división. Entonces, con esta voluntad y esta alma toda santa, pura, bella, el recipiente de su cuerpo que tomó de su madre quedó perfumado, rehabilitado, ordenado, divinizado, en modo de quedar exenta aún de todos los males naturales de los que está invadida la naturaleza humana. ¿De qué males estamos invadidos? Los males espirituales, los males morales, pero también los males físicos. También los males físicos. Entonces, toda cosa contraria a nosotros, o sea, todo lo que sea mal, el problema, el origen está en el pecado original, no en el pecado personal, ¿de acuerdo? Sino en el pecado original, en la ausencia de la vida divina en el hombre. Entonces, el cuerpo de María, la naturaleza humana de María, no necesitó redención. ¿Sí? Y por último, en el momento en que María nace, o sea, vamos ya hasta el nacimiento de María, le dice Jesús que toda la creación exultó de alegría y festejó cuando la Inmaculada Reina nace. Es concebida y se manifiesta cuando nace. Y le dice, ¿quieres saber por qué? Porque la divina voluntad tuvo el principio de su vida en la niña celestial. Por lo tanto, el principio de todos los bienes en todas las criaturas. El principio de todos los bienes de todas las criaturas. Todo lo que nosotros podemos recibir empieza aquí. ¿De acuerdo? Empieza con María.